Revolución en verde. Capítulo 47. Reacciones. Izuku perdió la noción del tiempo en algún momento de la conferencia de prensa. Podría haber durado 1 hora, o 5. No podría decirlo. Sin embargo, estaba profundamente agradecido de que All-Might y Nezu hubieran estado allí para ayudarlo a responder las preguntas que no iban dirigidas directamente a él. Habían habido suficientes preguntas que solo Izuku podía responder, pero tenía la garganta cansada y irritada de tanto hablar. No tenía ni idea de cómo había quedado, recurriendo siempre que podía a las instrucciones de último minuto de Mitnick de decir lo menos posible sin dejar de responder a la pregunta. Dado que solo un puñado de reporteros habían solicitado una pregunta de seguimiento, supuso que era una buena señal, y sin duda era mejor que perderse en una respuesta interminable y murmurada. All-Might y Nezu habían respondido la mayoría de las preguntas, incluyendo todas las relacionadas con los detalles del One for All. Afortunadamente, habían evitado explicar los detalles más sutiles del don, como su transmisión, las identidades exactas de los demás poseedores y los detalles de los don que Izuku podía despertar. Cuantos menos detalles se conocieran públicamente sobre el One for All, mejor, pensó Izuku. Cuando Izuku finalmente salió del escenario con All-Might y Nezu pisándole los talones, se sorprendió un poco al descubrir que solo llevaba allí poco más de 1 hora. Todas las preguntas se habían acumulado, hasta el punto de que Izuku no habría podido decir qué temas había tratado o no. Kyoka esperaba con ansias a Izuku justo al salir del escenario, mientras Mitnick permanecía junto a ella, aún algo desconcertada por las revelaciones de la última hora. Aizawa también esperaba fuera del escenario, algo apartado de los otros dos, y de alguna manera daba la impresión de que estaba allí por casualidad. Sin embargo, las miradas que lanzaba a Izuku al salir del escenario delataban su interés. Como era de esperar, Kyoka fue la primera en conocer a Izuku, abrazándolo en cuanto desapareció de la vista de la prensa. Izuku correspondió con entusiasmo, aprovechando el contacto de su cuerpo con el suyo y el aroma de su cabello para recuperar la consciencia. Se dio cuenta de que se había distraído un poco durante la entrevista, concentrándose solo en las preguntas que le hacían para poder encontrar una respuesta. Esto explica muchas cosas, niño problemático. Aizawa se había acercado mientras Izuku no le prestaba atención, con la ira ardiendo en sus ojos. Una parte de Izuku quería rehuir esa ira, pero pronto se hizo evidente que no iba dirigida a él. ¿Alguno de ustedes quiere explicar por qué no me informaron sobre el don de Midoriya en el momento en que lo asignaron a mi clase? Aizawa se giró hacia All-Might y Nezu con el rostro enfurecido. Si hubiera sabido los detalles de su don, lo habría entrenado de otra manera. Esto saboteó directamente mis esfuerzos como su tutor. Ni All-Might ni Nezu parecieron conmoverse por la frustración de Aizawa. Con una ceja enarcada, Nezu respondió primero. Con el debido respeto, Aizawa, pero te dieron la información más relevante del expediente de Izuku. Es decir, que solo poseía el don desde hacía unas pocas semanas cuando empezó aquí en la UA. Si no recuerdo mal, ignoraste esta información, pensando que nada de los expedientes de los estudiantes podría serte útil. La boca de Aizawa se curvó con disgusto, como si hubiera mordido algo agrio. Algo de esta magnitud no debería quedar relegado a una simple frase en un expediente estudiantil. Como tutor de Midoriya, deberíamos habernos reunido sobre esto con bastante antelación al inicio del curso escolar. Una vez que le di el don al joven Midoriya, intervino All-Might, dependía completamente de él a quien contárselo, cuándo y por qué. No intentes culpar a Midoriya. Se volvió Aizawa hacia All-Might, con una voz tan baja que la prensa no la oyó, pero aún así intensa. Enseñar a un estudiante con un don de mejora de almacenamiento es completamente distinto a enseñar a un estudiante con no 1, sino 2 don de emisor. Y quién sabe qué más. Izuku no estaba seguro de qué veía exactamente. Incluso después de un semestre en la UA, aún no se había acostumbrado del todo a que los profesores se preocuparan por él y su seguridad, aparte de All-Might, al menos. Era extraño, como mínimo, ver a Aizawa, precisamente, intentando arrogarse la autoridad moral sobre su seguridad. Entonces alegrémonos de que solo haya podido acceder a una de esas otras peculiaridades antes de hoy, dijo Nezu con una sonrisa pícara. Por un instante, Aizawa solo pudo parpadear ante la quimera, intentando encajar esa afirmación en su propio modelo mental de la situación. La acumulación de energía cinética. Aizawa miró al techo y respiró hondo, pasándose la mano por la cara. Finalmente, volvió a mirar a Izuku. La acumulación de energía cinética era una de tus peculiaridades extra, ¿verdad?
¿Sí? Izuku maldijo que sonara más como una pregunta que otra cosa. Kyoka lo abrazó con más fuerza en señal de apoyo. Era el don del tercer usuario. Se llama Kfajin. La mirada de Aizawa volvió a Olmigatinezu. Así que conoces las otras peculiaridades y poseedores. La voz del hombre se apagó cuando la mano de Midnight se posó en su hombro. Dale espacio al niño. Aizawa miró a Izuku antes de apretar la mandíbula y enderezar su postura. Ha sido mucha información nueva para asimilar de golpe. Aizawa apretó aún más la mandíbula. Lo siento. Los detalles pueden esperar a pesar suyo. Izuku se quedó mirando fijamente por un momento. Si bien Aizawa se había disculpado por su comportamiento durante su examen de don, gran parte del resto del semestre había consistido en otros engaños racionales y artimañas lógicas. Izuku no sabía cómo lidiar con que su profesor, de repente, estuviera mucho más de su lado de lo habitual. Tienes razón, sí pueden, continuó Midnight. Aunque es mucha información para ti, estoy seguro de que también es un gran cambio para Midoriya, ¿verdad? Izuku notó que Midnight estaba tan desconcertado por las revelaciones como Aizawa, pero aún así le dedicó una cálida sonrisa al preguntarle. ¿Sí? O sea, antes solo estábamos Olmig, Nezu y Recovery Girl en el campus, y el detective Tsukauchi, Sir Teye y Gran Torino fuera. Y luego se lo conté a Kyoka, lo cual fue de gran ayuda, pero nadie más lo sabía. Kyoka le dio un pequeño beso en la mejilla por eso, lo que lo hizo sonrojar un poco. Por desgracia, pensar en todos los que sabían de One for All ahora le hacía un nudo en el estómago. ¡Ay, no! Todos nuestros compañeros ya lo saben. Espero que no me odien por no decírselo. O que no me odien por haber adquirido este don en lugar de ellos. O que vaya a desarrollar más dones. Oh. Verde. Kyoka parecía haber intentado llamar su atención. Su tono de voz fue suficiente para disipar su ansiedad. Conoces a nuestros compañeros y amigos. Nadie te va a odiar. De hecho, creo que la mayoría quedará impresionada. Sé que cuando me enteré, así me sentí. Y puedo decir que no quiero estar en tu lugar y tener que desarrollar 6 nuevas peculiaridades. Con la que tengo es más que suficiente, gracias. Izuku soltó una carcajada, algo de lo que se arrepintió casi al instante. Tienes razón, niña problemática. En cuanto Olmigatinezu me expliquen los detalles, esperaré aún más de ti. No dejaré que te gradúes con un control negligente de tus dones. Un escalofrío de terror recorrió la espalda de Izuku al ver la expresión de Aizawa al decir eso. ¿Por qué no volvemos a la residencia? Dijo Kyoka. Creo que nos servirá hablar de esto con nuestros amigos. Es mejor que posponerlo y solo preocuparnos por lo que pensarán, ¿verdad? Izuku hizo una mueca, pero no podía discutir con su novia. Tienes razón. Al menos déjame ducharme primero. No tuve oportunidad antes de desmayarme anoche. Kyoka, al menos, estuvo de acuerdo en ese punto. Aunque podría haber prescindido de que ella le moviera la mano delante de la nariz como si apestara. Los acompañaré de vuelta, anunció Aizawa, antes de mirar fijamente a Olmigatinezu. Tendremos que hablar más tarde sobre los detalles del don de Midoriya. No quiero más sorpresas como la de ayer. Completamente comprensible. Canturreó Nezu con una alegría demasiado grande para el gusto de Izuku. Pásate por mi oficina esta tarde y compartiremos todo lo que sabemos. Al salir de la conferencia de prensa de la mano de Kyoka, con Aizawa guiándolos de vuelta a los dormitorios, Izuku repasó cómo les explicaría todo a sus amigos. Sin embargo, al acercarse a los dormitorios, su pánico regresó por un momento al ver la enormidad de contárselo a sus compañeros de clase. Sin embargo, antes de que pudiera tener la oportunidad de alejarse demasiado, Kyoka lo arrastró hacia adentro. Tras recibir la sanación de Recovery Girl el día anterior, Momo se había quedado dormida mucho más tarde de lo habitual. Además del agotamiento físico, se había desmayado antes y se había quedado dormida más tarde de lo habitual, en parte debido al agotamiento mental. Su examen contra Yoro y Musa había sido revelador sobre el tipo de héroe que sus padres consideraban uno de sus mejores clientes. Aunque una parte de ella quería creer que sus padres jamás apoyarían a un héroe que actuara con el nivel de crueldad y brutalidad con el que Yoro y Musa parecía sentirse cómodo, una parte mucho mayor razonaba que ese era precisamente el tipo de héroe que, al menos, le interesaría a su madre. Además, era difícil creer que sus padres no se aseguraran de saber todo lo posible sobre cualquier héroe que usara su equipo de apoyo, especialmente uno tan destacado como Yoro y Musa.
El hombre había estado entrando y saliendo del top 10 durante años, y una presencia constante entre los 20 mejores durante décadas. Si su comportamiento en público era remotamente similar a su comportamiento en el examen, y basándose en sus conversaciones previas con Uraraka así era, entonces sus padres debían estar al tanto. Y aún así, le siguieron suministrando equipo de apoyo y armadura durante décadas, permitiendo que su marca se asociara con un comportamiento claramente antihéroe. A Momo le habían dicho demasiadas veces que sus padres no eran héroes, que dirigían una empresa y no podían ser juzgados con los mismos estándares, pero aún así seguía decepcionada de sus padres. A pesar de su agotamiento, tanto físico como mental, Momo había tenido un sueño intranquilo. Cada vez que conseguía dormirse, soñaba con el examen de ese mismo día y algo salía mal. Una vez, Momo no pudo crear el detonador a tiempo y su equipo perdió la batalla. Otra, Uraraka perdió una mano ante el armamento espectral de Yoro y Musa. Y otra, el cráneo de Awase se derrumbó tras el ataque final de Yoro y Musa. Ese último sueño la había despertado a las 7 de la mañana, con la cabeza palpitante y los ojos doloridos, pero sabiendo que no podría volver a dormir. Aunque los detalles se desvanecían de su memoria, el miedo que había sentido en el sueño la acompañaba. La mejor manera que se le ocurrió para lidiar con su inquietud era levantarse y seguir con su mañana normal, dejando que la rutina se llevara su noche de mal sueño. Desafortunadamente, su rutina matutina consistía en mantenerse al día con las noticias del país. Dado que estudiaba en la Universidad de Arizona y se preparaba para ser una heroína, prestaba más atención a las noticias sobre actos heroicos que a otros temas. Su fuente favorita era la que sus padres siempre habían preferido: Hero News Network. Hoy, lo primero que vio al acceder a su sitio web fue una imagen fija de lo que parecía ser un encuentro entre Endeavor y unos villanos. El humo cubría una gran franja de un paisaje urbano vagamente familiar, con el familiar fuego naranja de la peculiaridad de Endeavor formando una columna en el centro. Al mismo tiempo, una columna de fuego azul similar, aunque más pequeña, se alzaba cerca de la de Endeavor, mientras una masa de tentáculos casi negros, apenas teñidos de verde, arrasaba en otros lugares. Varios edificios ya habían sido demolidos, y el fotógrafo captó otro en pleno derrumbe. El titular que acompañaba a la imagen, villano enrolado en la UA, golpeó a Momo en el estómago casi tan fuerte como Yoro y Musa el día anterior. Ahora reconocía a la ciudad como la del campo de entrenamiento Beta y el fuego azul como el de Todoroki. Había tenido tiempo de hablar con Onenuki y Shoji después de despertar, y le habían contado que Midoriya aparentemente había despertado una nueva parte de su don. Aunque no había estado consciente para verlo en persona, la imagen que tenía frente a ella coincidía perfectamente con la descripción de sus amigos. Pero nada de lo que le habían contado sus amigos mencionaba a un villano en el campus. Al pasar al artículo principal, Momo abrió los ojos como platos al leerlo rápidamente. Al parecer, basándose únicamente en las imágenes del examen, nunca explicaron cómo accedieron a ellas, habían decidido que Midoriya debía ser un villano infiltrado. Según la explicación del escritor, era la única explicación para la repentina manifestación de sus múltiples dons. El secuestro que había preocupado a todos en la clase se transformó en un plan maestro exitoso para acabar con la carrera de All Might. Incluso hicieron que uno de sus reporteros investigara los registros de dons para descubrir que Midoriya había desarrollado sus habilidades tardíamente, tergiversando incluso eso para que encajara con su narrativa. Incapaz de creer lo que decían, Momo buscó otras fuentes. Las cadenas nacionales NHK y Japan News Network eran más cuidadosas con la redacción al describir a Midoriya, pero seguían planteando dudas sobre la conveniencia de mantenerlo en la UA. En los medios más centrados en los héroes, las reacciones fueron diversas. Algunos, como Parago, utilizaron esto como un ejemplo más de la corrupción interna del sistema de héroes, mientras que otros, como Cape, esperaban explícitamente más información antes de siquiera plantear preguntas, y mucho menos de sacar conclusiones. Midoriya era una de las personas más heroicas que Momo había conocido. Aunque, desafortunadamente, podía creer que algunos lo acusaran de villano basándose en información limitada, ver tales acusaciones provenir directamente de los medios de comunicación era desconcertante. Se preguntaba por qué, al parecer, ninguno de estos medios había intentado contactar con Moa ni con los propios Midoriya. Era cierto que existían varias preguntas sobre cómo el don de acumulación de energía de Midoriya aparentemente había despertado, incluyendo el humo y los tentáculos que se habían exhibido el día anterior.
Pero Momo, a pesar de sus conocimientos de química necesarios para su don, sabía que no estaba ni cerca de ser una científica especializada en donaciones para proponer las respuestas a ninguna de esas preguntas. Sin darse cuenta, había perdido más de una hora leyendo artículos sobre el examen de ayer. Algunos eran exagerados, otros cautelosamente reservados, otros estaban en el punto medio, y eso dejó a Momo frustrada sobre todo. Solo unos pocos intentaron siquiera una defensa superficial de Midoriya. Afortunadamente, los artículos actualizados más recientemente indicaban que pronto habría una conferencia de prensa oficial de HPSC sobre el asunto, así como una conferencia de prensa oficial de UA para explicar el incidente. Curiosamente, ambas iban a ocurrir simultáneamente, compitiendo entre sí. Cabría esperar que ambas cooperaran para ofrecer una explicación lo más completa posible. Momo bajó rápidamente las escaleras, donde algunos de sus compañeros ya estaban en la zona común. La televisión estaba sintonizada en un canal de noticias, mientras que al menos 2 portátiles estaban en silencio, transmitiendo otros medios. Kendo, Shoji y Todoroki veían el televisor principal, sintonizado en NHK, la más neutral de las principales cadenas que Momo había encontrado. Mientras tanto, Rin navegaba en un tercer portátil hacia lo que parecía ser un canal de noticias internacional, con sede principalmente en China. Shoji y Todoroki le hicieron un gesto a Momo mientras se sentaba para unirse a ellos. Le rugió un poco el estómago, pero no tenía ganas de desayunar en ese momento. Hola Yao Momo, la saludó Kendo. Qué oportuno, la conferencia de prensa de la UA está a punto de empezar. ¿Te acabas de enterar de esto? Buenos días, Kendo, respondió Momo. Llevo una hora leyendo sobre esto. Es decepcionante la cantidad de medios que están dispuestos a tachar a Midoriya de villano sin siquiera saber de nadie involucrado en el asunto. ¿Decepcionante? Sí, dijo Rin desde su portátil, sin apartar la vista de la pantalla. ¿Sorprendente? No. Supongo que te refieres a los medios japoneses. Sí, dijo Momo, con un tono un poco más gélido del que deseaba. Desde su sesión de estudio, tenía sentimientos encontrados sobre Rin y sus ideas políticas. Su forma segura y ligeramente condescendiente de hablar del sistema japonés no le ayudaba a formarse una opinión de su compañero, por muy acertado que fuera. Tiene sentido seguir los medios japoneses para informarse sobre las noticias japonesas. A veces. Pero cuando se trata de algo que afecta al sistema de héroes, a veces las noticias internacionales pueden ser la mejor opción. La página web que estaba visitando finalmente cargó, mostrando una transmisión de un presentador chino hablando sorprendentemente sobre el tema. Aunque hacía tiempo que no leía chino, Momo pudo distinguir el chirón debajo del presentador como alguien que apoyaba más a Midoriya que cualquier otro medio japonés que hubiera visto. Desde dentro de un país, puede ser más difícil expresar opiniones inaceptables, más difícil darse cuenta cuando eso sucede. Kendo silenció al chico, pues la conferencia de prensa de la UA estaba a punto de comenzar. Rin, que dejó abierta una ventana con la conferencia de prensa de la HPSC desde otro sitio, la silenció, y los 5 observaron absortos en silencio como Nezu, All Might y Midoriya se embarcaban en una historia casi increíble que comenzaba con el nacimiento de los Dons. Aunque Momo normalmente descartaría semejante historia de plano, el hecho de que viniera de 3 personas a las que respetaba mucho y que explicara tanto del don de Midoriya que siempre la había irritado la hizo creer que era cierto. La sesión de preguntas y respuestas transcurrió con relativa fluidez, con Nezu y All Might manejando las preguntas más difíciles con la seguridad que les da la experiencia. Midoriya solo respondió a las preguntas directamente dirigidas a él, pero mostró una confianza y una seguridad moral que normalmente solo aparecían cuando participaba en ejercicios de héroe. Incluso después de que terminaron las conferencias y la cobertura de las noticias en la cadena se convirtió en paneles de discusión con expertos autoproclamados, los estudiantes en la sala común permanecieron en silencio, digiriendo lo que acababan de escuchar. Momo no necesitó pensarlo mucho para determinar que Midoriya era la mejor opción para poseer el uno para todos. Tenía el corazón y el alma de un héroe, y la ética de trabajo y la determinación necesarias para dominar por completo un don completamente nuevo. Incluso en los pocos meses que llevaba con el don, ya era uno de los estudiantes más fuertes y flexibles de su clase durante los ejercicios de héroe. Una vez que lo hubiera poseído durante unos años, sería completamente imparable. Lo que le preocupaba era cómo le afectaría esta noticia. Desde que lo conocía, que, la verdad, no hacía mucho, siempre había tenido cierta ansiedad.
Si le hacíamos caso a Kyoka, la situación había sido mucho peor cuando lo conoció. De repente, revelar al mundo que era el sucesor elegido por All Might, con su don para colmo, pondría una enorme presión sobre Midoriya. Hasta entonces lo había logrado, pero todos tenían un punto de quiebre. Momo solo esperaba que no descubrieran dónde estaba exactamente el de Midoriya. Momo salió de sus pensamientos al oír el sonido de la puerta principal al cerrarse. Se giró y vio un destello verde subiendo las escaleras a toda velocidad, con Aizawa y Kyoka de pie en la entrada. ¿A dónde va Midoriya?, preguntó Todoroki, tan directo como siempre, pero con un dejo de preocupación en la voz. Tengo algunas preguntas para él. Kyoka hizo una mueca ante la declaración de Todoroki, pero fue Aizawa quien respondió. Midoriya ha tenido una mañana muy ocupada. Dale espacio hasta que esté listo para hablar. Dicho esto, su maestro volvió a salir por la puerta. No te preocupes, Green bajará pronto. Solo necesita un momento para relajarse después de la conferencia de prensa, añadió Kyoka. Eso tenía sentido. Momo sabía que necesitaría tiempo para relajarse si acababa de pasar por una experiencia tan dura como la de Midoriya. Y sus pruebas apenas comenzaban. Juzo estaba sentado en la sala común, picoteando su almuerzo, intentando ignorar el alboroto que rodeaba a Midoriya en la cocina. Tras leer algunas de las reacciones repentinas a su examen del día anterior y las ruedas de prensa, Juzo no quería molestarlo más por el momento. Incluso siendo alguien con quien solo tenía una relación tangencial, a Juzo no le hacía mucha gracia que su educación se transmitiera a todo el país, y mucho menos que llamaran villano a su compañero. Afortunadamente, la unión de All Might y la madre de Midoriya había desmentido esa acusación, aunque ahora los sospechosos habituales en línea debatían si Izuku era realmente digno del don de All Might. Algunos argumentaban que se le había transferido a un sucesor mayor, alguien que pudiera asumir el mando inmediatamente. Auxikamu y Wops eran sugerencias frecuentes, debido a su edad y prominencia en la escena heroica. Las sugerencias para el Gesot y Mirko tampoco eran infrecuentes. Unos pocos se inclinaron por Endeavor, aunque no estaban teniendo mucho éxito. Sin embargo, todos ignoraron uno de los puntos más importantes que All Might había planteado, que transferir su don a un sucesor que ya lo poseía era una sentencia de muerte. Juzo desconocía hasta qué punto era cierto. Poseer más de un don ya estaba tan alejado de la ciencia establecida sobre los mismos que los expertos se daban por vencidos. El Nomu de la Liga de Villanos, sin embargo, parecía implicar que mezclar donaciones solo tendría efectos peligrosos en el receptor. De cualquier manera, Juzo estaba más que feliz de no estar en el lugar de Midoriya en ese momento. Si bien siempre había cierto escrutinio mediático sobre los héroes, este solía ser peor para los héroes de mayor rango, y casi nunca se centraba en los nuevos. Aquí, Midoriya estaría lidiando con la mayor atención posible durante su formación. Cualquier desliz, por comprensible o común que fuera, se magnificaría y amplificaría hasta límites insospechados. Cualquier declaración que no cumpliera con los estándares de comportamiento heroico de un grupo mediático en particular sería descuartizada e investigada por cualquier posible connotación antiheroica. Todo se mediría con una versión imaginaria e idealizada de All Might. Nada sería suficiente. Así que Juzo tomó una decisión. Iba a hacer todo lo posible por no sumarse a esa ola de dudas y escrutinio. Aunque Juzo tenía varias preguntas pendientes sobre Uno para Todos, Todos para Uno, la infancia de Midoriya sin peculiaridades, los detalles de por qué All Might lo eligió y muchos otros temas, también reconoció que nada de eso era asunto suyo. Si Midoriya quería que supiera algo, se lo diría. Si no, que Juzo preguntara no serviría de nada. Además de eso, quería estar allí para apoyar a Midoriya. Solo se conocían desde hacía un semestre, apenas unos meses, pero Midoriya había demostrado ser el mejor amigo de Juzo. Si Juzo podía apoyarlo, él quería hacerlo. Sus compañeros de clase no parecían estar de acuerdo con él en el primer punto, pues estaban reunidos en un grupo de unas 8 personas alrededor de Midoriya, bombardeándolo a preguntas mientras Hir permanecía cerca, con los auriculares puestos, asegurándose de dejarle al menos un poco de espacio. Al menos todos habían llegado a la misma conclusión que Juzo sobre apoyar a Midoriya, al menos a juzgar por los fragmentos de conversación que habían escuchado y que pasaban por su boca. Su amigo le estaba explicando a Todoroki, y no por primera vez, que All Might había sido literal, no metafórico, al decir que le había dado a Midoriya su don, algo que Todoroki simplemente no parecía comprender. Kirishima no parecía tener preguntas en particular, sino que periódicamente proclamaba a Midoriya como varonil.
Ashido, Kendo y Kaibara parecían estar más interesados en el entrenamiento al que All Might le había sometido a Midoriya y en qué se diferenciaba del suyo. Había otras preguntas sobre qué otros dones podría desarrollar, cuando descubriría que tendría múltiples, cómo fue ser secuestrado por All For One y más. Midoriya evitó responder directamente a la mayoría de ellas, a menudo diciendo que tendría que consultar con All Might o Nezu sobre qué podía decir. Sin embargo, nadie pareció ofenderse por esto. Juzo se había terminado de almorzar cuando Uraraka por fin bajó las escaleras. Había regresado a los dormitorios poco después de Midoriya la noche anterior, tras pasar toda la tarde y la noche en la oficina de la chica de la recuperación recuperándose al máximo. Su brazo derecho seguía en cabestrillo, ya que no había tenido suficiente resistencia para curar sus costillas, el daño asociado a sus órganos internos y su brazo destrozado, todo a la vez. Tras echar un vistazo rápido a la sala común, a Uraraka se le iluminaron los ojos al ver a Juzo y saludó con la mano sana antes de salir disparada hacia la zona de conflicto de la cocina para prepararse el almuerzo. Unos momentos después, salió de la cocina arrastrando a Midoriya y Hiro. Sentó a Midoriya y Hiro frente a Juzo antes de tomar su propio plato de comida y sentarse junto a él. Por lo que Juzo sabía, no había comido desde el desayuno del día anterior. La velocidad con la que comía no disuadía esa idea. Midoriya y Hiro también llevaban platos de comida que habían estado buscando la oportunidad de comer durante los últimos 20 minutos de interrogatorio. Tras unos segundos de miradas vacías y guiños a Uraraka, se encogieron de hombros y empezaron a comer también. Era realmente impresionante la sincronía de sus movimientos, incluso sin mirarse. ¿Crees que haya alguna posibilidad de que podamos conseguir las grabaciones de nuestros exámenes de ayer?, preguntó Uraraka después de haber devorado ya un tercio de su comida, casi tanto como Juzo había comido en total. Eso no era lo que Juzo esperaba. Dados los temas que circulaban en la sala común, esperaba que ella hiciera una pregunta sobre Midoriya. Por la ceja levantada de Hiro y la leve sorpresa de Midoriya, ellos también lo esperaban. Quizás, respondió Juzo con inteligencia. Me encantaría poder conseguirlo, dijo Uraraka después de beberse la mitad de su bebida. Después de todo, no pude ver los dos últimos exámenes. Además, ver mi examen me ayudaría a ver cómo puedo asegurarme de que esto no vuelva a suceder. Señaló con ironía su brazo en cabestrillo con una sonrisa. Juzo parpadeó. Bueno, por si no has visto las noticias, probablemente hayas visto casi todo el último examen ahí. Uraraka le dirigió una mirada inexpresiva a Juzo. ¿De verdad crees que no había oído hablar de? Señaló con un gesto amplio a toda la sala, asegurándose de abarcar a Midoriya. Está bien, Uraraka, dijo Midoriya con un deje de cansancio en la voz. Si tienes alguna pregunta, con gusto intentaré responderla. Oh, no, estoy bien. Canturreó Uraraka antes de volver a su comida. ¿En serio?, preguntó Hiro, obviamente poco convencido. Ya oíste lo que dijo la madre de Midoriya. Al igual que ella, confío en All Might y en Midoriya. No creo que sea necesario decir nada más. Lo mismo digo. Juzo aprovechó la oportunidad para dar su opinión. De repente, Uraraka miró a Midoriya con una mirada feroz, apuntándole con un utensilio. Pero no creas que esto significa que automáticamente serás el más fuerte de la clase. Todos vamos a por ti. Esbozó una sonrisa. Pero por ahora, tómate un descanso. Los ojos de Midoriya se abrieron de par en par, con una humedad que amenazaba con romperse en lágrimas, mientras suspiró y se desplomó en su asiento, aliviado. Gracias, chicos. Hoy ya ha sido un día muy duro. Un descanso me vendría bien. Volvió a su comida, con el tenedor a medio camino de la boca antes de congelarse. Espera. ¿Qué era eso de mi madre? ¿Qué dijo? Mientras dabas tu conferencia de prensa, el HPSC hizo una invitó a tus padres. Juzo respondió por Uraraka, quien tenía la boca llena de arroz y carne. Parecía que los estaban sacando para argumentar que eras un villano, pero tu madre te apoyó incondicionalmente. Ha sido una parte importante de todo el asunto. Midoriya solo parpadeó un segundo al ver a Juzo, antes de ponerse de pie de golpe, con la silla volcándose tras él. Tengo que llamarla. En un destello verde, desapareció, subiendo corriendo las escaleras. Yo también debería irme. Hiro se levantó con mucha más compostura que Midoriya. Y tráele el resto de su almuerzo. Gracias por la tranquilidad. Levantó los pulgares hacia Juzo y Uraraka. Significa mucho para él, lo prometo. Dicho esto, Hiro recogió los platos de ella y Midoriya antes de seguirlo escaleras arriba.
Hubo un momento de silencio mientras Uraraka terminaba de devorar su almuerzo. En fin, volvamos a los exámenes finales. Estaría bien ver tu examen desde una perspectiva neutral. Al fin y al cabo, solo hay unas pocas tomas que están pasando todas las cadenas. Y no he oído nada del partido contra los Hawks. Pero lo que de verdad quiero es una buena escena de mí golpeando a Yoro y Musa. Dijiste que querías mejorar tu técnica, ¿verdad? Juzo sabía que Uraraka había estado practicando su técnica de artes marciales con una aplicación en su teléfono. Aunque no pudiera usar la aplicación directamente en la grabación, probablemente le resultaría muy útil una vista externa. Bueno, sí. Pero más que eso, quiero aprovechar el momento del impacto y convertirlo en fondo de pantalla de mi teléfono. Uraraka esbozó una sonrisa feroz y extrañamente atractiva. Ya sabes por qué. Antes de que Juzo pudiera responder más allá de una risita, tanto su teléfono como el de Uraraka sonaron con un nuevo correo electrónico. Era extraño, porque Juzo solía mantener su teléfono en silencio. A juzgar por la sorpresa en el rostro de Uraraka, ella también. Con cautela, ambos revisaron sus teléfonos, solo para encontrar un nuevo correo de Nezu en sus bandejas de entrada. Les habían pedido que se reunieran con el director en su oficina al día siguiente, a pesar de ser domingo, y la única razón fue Yoro y Musa. Bien. Eso fue siniestro. Por primera vez esa mañana, algo más que Midoriya estaba en primer plano en la mente de Juzo. Kyoka tragó saliva con fuerza mientras contemplaba el complejo de apartamentos donde Izuku había crecido. El sol comenzaba a ponerse por el oeste, ocultándose tras la hilera de edificios de 5 pisos. Midnight iba en un coche detrás de ellos, haciendo de escolta y carabina. Kwa había pensado que, debido a la intensa atención mediática sobre Izuku, sería mejor evitar el transporte público por el momento. Oye, Green. Recuérdame otra vez qué está pasando. A su izquierda, Izuku la miró con extrañeza, pero le siguió la corriente. Vamos a cenar con mi madre. Quería disculparse en persona, y después de lo que hizo esta mañana, pensé que era lo más lógico. Sí. Claro. Kyoka asintió. ¿Pero por qué estoy aquí otra vez? Izuku se giró para quedar frente a Kyoka. Tú pediste venir. Pensaste que sería buena idea conocerla mejor. Sí, bueno, eso era entonces. La verdad es que Kyoka no sabía qué estaba pensando. Había querido estar allí para apoyar a Izuku, cierto, pero la idea de exponerse con su madre era mucho más abrumadora ahora que hacía unas horas. Ya la conoces. Más de una vez, incluso. Pero nunca la he visto fuera de un hospital. El simple hecho de que Kyoka pudiera decir eso era todo lo que hacía falta decir sobre el instinto de supervivencia de Izuku. Siempre ha estado más pendiente de tus lesiones que de mí. Ahora podrá centrarse en mí. ¿Y si no le gusto? Después de todo, la relación de Izuku con su madre ya había sido bastante mala. Había mejorado un poco después del festival deportivo, y que su madre se acercara así ahora era una buena señal. Kyoka no quería ser la causa de que su relación volviera a deteriorarse. Te prometo que le gustarás. Y si no, bueno, esta disculpa no servirá de mucho. Anda. Eso era precisamente lo que le preocupaba a Kyoka. Por desgracia, Izuku ya estaba subiendo las escaleras hacia su apartamento, así que no le quedó más remedio que seguirlo. Antes de que pudieran llegar a la puerta, la señora Midoriya la abrió de golpe y les hizo señas para que entraran. A partir de ahí, fue un torbellino de presentaciones formales y Kyoka recorrió el pequeño apartamento. No era tan grande como la casa de sus padres, pero tenía un aire hogareño y acogedor que resultaba reconfortante. Fotos de Izuku y su madre adornaban las paredes, aunque a Kyoka le pareció extraño que la única foto que mostraba al padre de Izuku fuera una vieja foto de boda. Al observarlo un momento, Kyoka pudo apreciar el parecido familiar. Izuku, obviamente, había heredado el cabello, la nariz y las pecas de su padre, pero el color y la suavidad de su rostro, de su madre. Su padre, en cambio, tenía un rostro estrecho, una barbilla afilada y cejas arqueadas que le daban una impresión adusta, incluso el día de su boda. Kyoka se alegró mucho de que Izuku no hubiera heredado esos rasgos de su padre. La habitación de Izuku era una cápsula del tiempo de un Izuku más joven, repleta de artículos de héroes de todo tipo. Como era de esperar, la mayoría representaba a All Might, aunque Kyoka reconoció a algunos otros héroes entre las figuras y pósteres. También había huecos evidentes donde había traído algunos de sus favoritos a la escuela. Intentó burlarse de él por tener un santuario de All Might escondido en el armario, pero él se resistía sorprendentemente a la insistencia.
Tendría que mejorar su juego. Por otro lado, le alegraba mucho que su dormitorio actual no estuviera tan dedicado a la mercancía de héroes. Probablemente se sentiría muy diferente al pasar las noches en su habitación si sintiera que Olmig la vigilaba desde todos los ángulos. La cena llegó bastante rápido y la madre de Izuku los llamó a ambos a la mesa. Había preparado katsudon, y Kyoka conocía lo suficiente a Izuku como para saber que era su plato favorito. Tras probar un solo bocado, Kyoka comprendió por qué. Durante un rato, los tres comieron en silencio. Quizás era de esperar, ya que era la primera vez que Izuku probaba la comida de su madre desde justo después del festival deportivo. Pero el silencio se alargó cada vez más, y en poco tiempo se convirtió en una nube incómoda sobre la cena. Izuku, obviamente, no quería hablar. Simplemente miraba su plato mientras comía. Sin saber qué más hacer, Kyoka decidió al menos intentar entablar conversación. Esta comida es fantástica, señora. Midoriya para Kyoka, la mayoría de la comida era solo combustible para mantenerse activa. Sin embargo, si toda la comida de la señora Midoriya era así, quizá tendría que reconsiderar su opinión. Entiendo por qué es la favorita de Izuku, gracias, querida. Pero puedes llamarme Inko. Ya era cuestión de tutearse con los padres. Kyoka se sintió aliviada de que Inko no la odiara, al menos. Y esto es solo una cosita que aprendí con los años. Hubo un breve silencio de nuevo antes de que algo parecido a una travesura brillara en los ojos de Inko. ¿Sabes, Hiro, si de verdad te gusta tanto, podría enseñarte la receta? Izuku se sobresaltó al oír eso. ¿Qué? Nunca le enseñarías esta receta a nadie. Ni siquiera se la enseñarías a la tía Mitsuki, y sé que te molesta con eso cada vez que se ven. Ay, no sabría qué hacer con la receta ni aunque se la diera, respondió Inko con una sonrisa. Ya sabes cuánto picante le ponen a todo. Juro que se les quemaron las papilas gustativas hace años. Pero tengo el presentimiento de que Hir va a estar por aquí un tiempo. Cerró la frase con un guiño que hizo a Kyoka sonrojarse. Izuku sufría una dolencia similar en ese momento. Lo único que pudo decir fue un balbuceo. ¿Qué? La sonrisa de Inko fue la viva imagen de la inocencia angelical. Si va a estar aquí un tiempo, es lógico que sepa cocinar tu comida favorita, después de todo. Por muy rojas que estuvieran las mejillas de Kyoka en ese momento, Inko tenía razón. Era una oportunidad que no quería dejar pasar. Me encantaría, Inko. Muchas gracias. Hizo una pequeña reverencia en dirección a Inko. Oh, no hace falta que me lo agradezcas. Inko hizo un gesto de desdén con la mano. Solo asegúrate de seguir cocinándolo así cuando ambos sean héroes. Mamá, Izuku estuvo a punto de quejarse. Dijiste que no me ibas a avergonzar esta noche. Dije que no iba a sacar las fotos de bebé yo sola, respondió Inko, aún fingiendo inocencia. Aunque si Hiro quiere verlas, puedo decirle dónde encontrarlas. Kyoka miró de reojo a Izuku, que se estaba poniendo rojo de un rojo nuevo y excitante. Aunque le interesaba ver esas fotos, quizás podría esperar un poco. Izuku ya tenía bastante con lo suyo esta noche. Al parecer, Inko también se dio cuenta de que Izuku estaba llegando a su límite para las bromas. Lo siento, Izuku, no pretendía bromear. Y lo siento por ti también, Hiro. Kyoka se contuvo para no mirarla boquiabierta. ¿Por qué tenía que disculparse con ella? No quiero presionarte ni a ti ni a tu relación. Sin embargo, si de verdad te quedas mucho tiempo con nosotros, me encantaría darte la bienvenida a nuestra familia. Las mejillas de Kyoka comenzaron a sonrojarse, pero Inko continuó, sin cesar. Pero la verdadera razón por la que quiero darte esta receta es porque has hecho feliz a Izuku, verdaderamente feliz, por primera vez en mucho tiempo. Mientras Olmig le dio a Izuku la esperanza de convertirse en un héroe, tú le diste la esperanza de ser una persona, lo sé, Izuku. Si no fuera por ti, se habría entregado aún más a ser un héroe. Probablemente se habría esforzado demasiado persiguiendo su sueño. Inko hizo una pausa, con un destello de picardía en sus ojos. Probablemente se habría lastimado aún más. Mientras Izuku se dedicaba a balbucear objeciones, Kyoka reconoció que Inko probablemente tenía razón. Incluso mientras ambos se esforzaban al máximo con los intensos planes de entrenamiento de Olmig, Izuku siempre se esforzaba por ir más allá, por estirar aún más su cuerpo. Kyoka incluso había accedido a unirse a Izuku en el entrenamiento de artes marciales antes de empezar en la UA.
En aquel momento, no les había salido nada mal, sino solo porque Kyoka había convencido a Izuku de que le contara su idea a All Might, y había adaptado sus programas de entrenamiento como correspondía. Y luego estaba el Usopp. Incluso con una pierna destrozada y dos brazos debilitados, Izuku había estado buscando la oportunidad de volver a la lucha para apoyar a All Might. Si bien todos sus amigos finalmente regresaron para cuidarlo, fue Kyoka quien lo convenció de quedarse. Si hubiera saltado para intentar proteger a All Might, lo cual bien podría haber dejado a su suerte, quién sabe cuán gravemente herido podría haber resultado. De cualquier manera, has sido muy bueno con Izuku, especialmente en un momento en que yo no me comportaba tan bien como debía. Le diste el apoyo y el ánimo que yo debería haberle dado. Las protestas anteriores de Izuku se desvanecieron mientras su madre seguía hablando. Inko parecía tener lágrimas en los ojos, pero nada detenía su monólogo. Izuku, lo siento. Seguiré preocupándome por tu salud, es parte de ser padre, pero ya no quiero que dejes de ser un héroe. Entiendo lo mucho que significa para ti. Sé lo mucho que siempre ha significado para ti. Y, sinceramente, a estas alturas, si te obligara a elegir entre ser un héroe y yo, estoy bastante seguro de saber qué elegirías. Izuku hizo una mueca ante el comentario, pero no la contradijo. Siempre he querido lo mejor para ti, Izuku, y solo espero que podamos volver a ser como antes. Para entonces, ambos Midoriya lloraban a mares. Izuku se levantó de su asiento, rodeó la mesa y abrazó a su madre. Kyoka, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas ante la cruda emoción de la escena, se mantuvo al margen. Se sentía incómoda interrumpiendo un momento familiar como este. Finalmente, sin embargo, los dos Midoriyas se separaron y lograron terminar de llorar antes de inundar demasiado la cocina. El resto de la comida transcurrió tranquilamente, con una conversación fluida entre los tres. Incluso cuando surgieron temas como hay entrenamiento, ni Izuku ni Inko los rehuyeron. Kyoka sonrió para sí misma. Era bueno ver a Inko e Izuku actuando como madre e hijo debían hacerlo. No todo era perfecto. Podía ver a Inko tensarse ante algunas de sus descripciones del entrenamiento de Gran Torino y notaba que Izuku le estaba dando el mejor giro posible a las cosas, pero sin duda era otro gran paso en la dirección correcta. A altas horas de la noche, en la oficina del subdirector de la UA, Shota permanecía sentado en la oscuridad, iluminado únicamente por el brillo de su portátil. Se masajeaba los ojos intentando apaciguar la inevitable migraña que le asaltaba tras un día entero lidiando con las revelaciones de la peculiaridad del niño problemático. Estaba tratando de organizar sus pensamientos de una manera lógica y directa, planeando los cambios que necesitaba hacer en su currículo para asegurar que Midoriya recibiera el entrenamiento que necesitaba durante el resto de su tiempo en la UA. Desafortunadamente, parecía que cada vez que Shota llegaba a la mitad de escribir una nota para sí mismo sobre un ajuste, otros tres venían a la mente. Si no era trabajar en el control fino de un don demasiado poderoso, eran las relaciones con los medios. Si no era el pensamiento tridimensional para el combate, era la modulación de la fuerza para prevenir daños colaterales. No era la primera vez que Shota agradecía que UA contara con héroes con diversos trasfondos que pudieran enseñarle algunos de los puntos clave que se le ocurrían. Quizás por primera vez, Shota agradecía que uno de esos maestros fuera All Might. Entre su propia experiencia con el don y su amplia lista de contactos en la industria, Midoriya tendría todos los consejos de experto que necesitaría sobre el uso de su don. Sin embargo, a lo que Shota recurría una y otra vez eran a los otros aspectos de ser un héroe que Midoriya tendría que mejorar. La enorme presión a la que seguramente estaría sometido sería difícil de manejar para cualquiera, y mucho menos para un chaval de 15 años. Shota quería exigir citas con Inui, u otro terapeuta acreditado, aunque sabía que no podía. Lo mejor que podía hacer era animarles con insistencia. Quizás podría conseguir que All Might también insistiera. Por razones que de repente cobraron mucho más sentido, Midoriya parecía escuchar las opiniones de aquel hombre con mucha más facilidad que las de Shota. Hoy también se demostró que Midoriya necesitaría mejorar su trato con los medios. Todos los estudiantes de la UA que eran héroes tomaron un curso completo de relaciones con los medios con Midnight en tercer año, aunque Midoriya sin duda tendría que pasar el suyo a segundo año como muy tarde. Honestamente, toda su clase podría aprovechar el curso en cuanto obtuvieran sus licencias provisionales, porque les preguntarían sobre Midoriya lo antes posible. Suspirando, Shota abrió otro documento para anotar cómo integrar las relaciones con los medios en el horario de 1A para el próximo semestre.
Y luego, casi como una ocurrencia tardía, también incluyó a 1B en la nota. La separación de clases no era muy conocida fuera de la UA, así que probablemente se encontrarían con el mismo tipo de preguntas que 1A. Sin embargo, ahora que pensaba en 1B, Shota se dio cuenta de que tendría que rediseñar por completo los planes de entrenamiento de Don para el campamento de verano estándar de primer año que había organizado. Cuando creía que el don de Midoriya era solo una mejora de acumulación estándar, lo había programado para entrenamiento de combate contra Tiger durante una parte del tiempo, probando los límites de su energía cinética acumulando el resto. Ahora, sin embargo, tenía que replanteárselo todo. El niño problemático contaba con nada menos que 4 peculiaridades, aunque aparentemente él, uno de los vestigios del uno para todos. Shota se negaba a considerar las implicaciones por el momento, se negaba a usar una de ellas. Probablemente a Midoriya le convendría controlar sus 2 nuevas peculiaridades, sobre todo dada la forma salvaje y violenta en que se habían manifestado inicialmente. Desafortunadamente, debido a las circunstancias únicas del niño problemático, el enfoque típico de Shota para el entrenamiento en campamentos de verano no funcionaría aquí. Normalmente, el campamento de verano se centraba en llevar las peculiaridades al límite, intentando obligar a los estudiantes a salir de su zona de confort para mejorar su fuerza, resistencia, adaptabilidad y la utilidad general de sus peculiaridades. Midoriya no necesitaba eso. Su don era más que suficiente por sí solo, sobre todo si el comentario de All Might sobre que One for All reforzaba sus dones heredados era cierto. Lo que Midoriya necesitaba, en cambio, era un control básico y fundamental de sus nuevos dones. Eso significaba que su entrenamiento no encajaba bien con el de muchos otros estudiantes que estarían en el campamento de verano. Afortunadamente, Shota notó, aunque solo fuera para sí mismo, que el niño problemático aprendía muy rápido. Al final del campamento de verano, no sería sorprendente que hubiera dominado sus 2 nuevas peculiaridades. Entre las 2 peculiaridades, Shota se sentía mucho más cómodo planificando las lecciones de látigo negro. Al fin y al cabo, su funcionamiento era muy similar al de su propia arma de captura. Aunque una parte de Shota envidiaba la capacidad de crear múltiples hebras a la vez. Además, ya tenía un plan de acción para enseñar sobre su arma de captura, escrito a petición de Snipe para uno de sus alumnos, Hitoshi Shinso. Al parecer, Eraserhead tenía un admirador, aunque como había sucedido era uno de los grandes misterios de la vida. Sin embargo, mientras escribía el borrador de un plan para entrenar a Smoke Screen, Shota entrecerró los ojos al ver algo en su monitor que no debería estar allí. En la esquina inferior derecha de la pantalla, una pequeña ventana con el chat de la intranet de la UA parpadeaba con un nuevo mensaje. Shota, por regla general, nunca abría el chat de la intranet de la UA. Lo había abierto solo una vez, cuando Nezu y Powerloader lo presentaron por primera vez al resto del profesorado. Las tonterías con las que Hisashi Nemuri inundaron el chat fueron más que suficientes para disuadirlo de usarlo indefinidamente. Sin embargo, la ventana seguía en su pantalla, con una notificación parpadeando. De hecho, era el tipo de notificación que recibiría uno si tuviera un mensaje privado. Había recibido varias de Nezu antes de que el director se diera cuenta de que sería mucho más rápido y eficiente decirle a Shota en persona lo que necesitara decir. Quizás hubo una actualización de software recientemente, una que obligaba a que el programa se abriera al encontrar un mensaje sin leer. Parecía el tipo de función que Nezu y Powerloader pensarían que haría las cosas más eficientes. En todo caso, solo les daría a Nemuri y Hisashi más oportunidades para hacerle perder el tiempo a Shota. Suspirando para sí mismo una vez más, abrió la aplicación para ver qué disparate le estaba interrumpiendo el trabajo. El mensaje inicial, oye Sho. Podría haber sido de cualquiera de sus supuestos amigos, pero el nombre asociado al mensaje le resultaba desconocido. Dark Cloud. Menos de 5 segundos después de abrir el programa, le notificó que quienquiera que estuviera al otro lado había comenzado a escribir de nuevo. Los pensamientos se arremolinaban en la cabeza de Shota. Todos los profesores usaban sus nombres de héroe como apodos en el programa, y no había ningún héroe llamado Dark Cloud, y mucho menos profesores de la UA. Eso, el programa abriéndose solo, y la respuesta inmediata al leer el mensaje le indicaron que era obra de un hacker. Uno particularmente hábil, además, si habían logrado atravesar los cortafuegos de Nezu. Shota intentó cerrar el programa, pues no quería darle al hacker ninguna oportunidad de explotarlo. Antes de que pudiera hacerlo, la ventana se llenó de texto.
Información sobre Toro Agakure y un puñado de otros nombres que Shota reconoció vagamente pasó rápidamente. Un instante después, apareció una descripción detallada de lo que se había hecho para crear a su estudiante actual, acompañada de la ubicación de todo. Un subsuelo secreto en una consulta médica dirigida por el Dr. Fumio Tsubasa. El edificio incluso estaba en el mismo Musutazu. Quienquiera que fuera este hacker era muy bueno en llamar la atención de Shota. Dark Cloud se despidió con un pronto habrá más. Rasca a Sushi de mi parte. Antes de desconectarse. Shota apretó los dientes. Este hacker no solo le estaba dejando caer una cantidad absurda de información sobre las actividades de All for One, sino que también le estaba haciendo saber, con indiferencia, que sabían muchísimo sobre el propio Shota. Era muy poca la gente que sabía que Shota tenía un gato llamado Sushi. De todas formas, solo quedaba una cosa por hacer. Shota sacó su teléfono y llamó a la línea de emergencias de Nezu, resignándose a pasar otra noche sin dormir. La planificación de la lección podría esperar hasta mañana. Lejos de Japón, atrincherado en lo profundo de su fortaleza montañosa, un hombre que había olvidado el contacto humano rió profundamente y con fuerza. Aunque las noticias en Oteón, naturalmente, no cubrieron gran parte de lo sucedido en Japón, todos los países del mundo sentían al menos cierta curiosidad por descubrir cuál era el don de All Might. O lo había sido, como resultó el caso. En definitiva, la noticia había sido justo lo que Fleckturm buscaba, aunque no se hubiera dado cuenta al verla llegar. Este don, uno para todos, era en sí mismo una manifestación perfecta de la teoría del juicio final. Ya era tan poderoso que apenas podía ser controlado por el último usuario, y seguiría volviéndose cada vez más poderoso con el tiempo. All Might ya era tan poderoso que resultaba casi incomprensible, capaz de alterar los patrones climáticos con solo la presión del aire de sus puñetazos. Si el nuevo usuario fuera aún más poderoso, volviéndose cada vez más fuerte con el tiempo, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que ciudades enteras fueran aplastadas por el poder de su don? Pero el don era perfecto en otro sentido. Solo podía ser usado con seguridad por quienes no lo tenían. Por los puros. Un poder de tal magnitud en manos de un humano puro e iluminado podría darle a Umarise el poder que necesitaban para erradicar por completo todos los dones del planeta. Con él podrían salvar a la humanidad misma. Realmente sería uno para todos. Una peculiaridad para salvar a toda la humanidad. Pero primero, tendrían que encontrar la manera de conseguir el don. Aunque Umarise tenía una sucursal en Tokio, era una de las más pequeñas. Después de todo, Japón estaba completamente dominado por los don. Había muy pocos inmaculados dentro de sus fronteras. Eso no significaba que su sucursal fuera inútil, por supuesto. Estaban atentos a cualquier cosa que pudiera ser de interés para la misión general de Umarise. Un tema reciente fue el desarrollo de una nueva forma de trigger. Una que, en lugar de potenciar la peculiaridad de alguien, la eliminaba por completo durante un tiempo. Aunque Fleckturm planeaba matar a tantos humanos con don como fuera posible con una variante más potente de trigger, en el fondo era un hombre misericordioso. Si existiera una forma de eliminar un don para siempre, de purificar a alguien de por vida, la aceptaría sin dudarlo. La pregunta, por supuesto, era si los desarrolladores de Trigger, que eliminaba su peculiaridad, estarían dispuestos a razonar. Conociendo la cultura japonesa, era improbable, pero no imposible. Quizás encontrarían nuevos aliados en los lugares más inesperados. Fleckturm decidió enviar a 2 de sus agentes de mayor confianza, Veros y Rogone, a Japón para ver qué podían descubrir. Si encontraban algún rastro del grupo que desarrollaba la droga que eliminaba sus peculiaridades, se pondrían en contacto. Si encontraban información sobre el nuevo portador de One for All, sobre si tendría predilección por Umarise, habiendo carecido de peculiaridades durante toda su infancia, también sería importante saberlo. Y si ninguno de los dos planes funcionaba, bueno, Fleckturm ya había aceptado estar separado de la humanidad. De todos en el mundo, él era el más indicado para ser empapado en la sangre de todos los peculiares. Se trataba, después de todo, de salvar a toda la humanidad.